El aroma de los pinos y las flores silvestres debería haber sido reconfortante, pero esa noche traía consigo el peso de 1000 expectativas tácitas. Me encontraba al borde del recinto ceremonial, con los dedos entrelazados en la pálida tela de mi vestido, una prenda heredada de mi prima que no me quedaba del todo bien. La hoguera en el centro del claro proyectaba sombras danzantes sobre cientos de rostros, todos ellos pertenecientes a personas que sabían exactamente cuál era su lugar en la jerarquía de la manada. Y luego estaba yo, Eleanor Hayes, de 23 años, hija de la antigua herbolaria de la manada, que murió cuando yo tenía 16 años, dejándome nada más que su cabaña en las afueras y una reputación de ser olvidable. Mi cabello rubio, tan pálido que parecía casi plateado bajo cierta luz, era lo único destacable de mí, e incluso eso parecía una broma cósmica. En una manada llena de guerreros de cabello oscuro y bellezas de piel bronceada, yo parecía descolorida, fantasmal, como si no perteneciera a la misma especie. Esa noche se celebraba la ceremonia de apareamiento, que se celebraba una vez cada 5 años, cuando los lobos sin pareja de las manadas de los territorios del norte se reunían bajo la luna llena. Se suponía que era una noche mágica, transformadora, en la que el vínculo entre las verdaderas parejas encajaría como una llave en una cerradura. Durante semanas, las hembras elegibles se habían estado acicalando y preparando, y su emoción era una corriente palpable que recorría nuestras tierras. Yo había intentado compartir su entusiasmo. Había intentado creer que tal vez, solo tal vez, esta noche sería diferente. Pero ahora, de pie aquí, viendo a las parejas que ya empezaban a encontrarse a través de miradas y movimientos sutiles, sentí el familiar dolor de la invisibilidad posarse sobre mis hombros como un manto que no podía quitarme. Eleanor, mi amiga Sarah, apareció a mi lado, con las mejillas sonrojadas por la emoción. ¿Has visto? El Alpha Donovan está aquí. Aquí, de verdad. ¿Te lo puedes creer? Yo no podía creerlo. Donovan Northridge era el Rey Alpha, gobernante de todos los pactos del norte, el lobo más poderoso de 5 territorios. Era más una leyenda que un hombre, del que se hablaba en voz baja y en historias grandiosas. Nunca asistía a las ceremonias regionales. Tenía su propia corte, su propio sistema para elegir compañeras de las líneas de sangre de élite. ¿Por qué vendría aquí?, pregunté, con la voz apenas audible por encima del tamborileo que había comenzado, señalando el inicio oficial de la ceremonia. Sarah me agarró del brazo, clavándome las uñas con entusiasmo. Dicen que aún no ha encontrado a su compañera, que lleva años buscándola, y que los ancianos le están presionando para que elija pronto, haya o no vínculo de pareja. Se inclinó hacia mí, con su aliento caliente en mi oído. Emma Blackthorne ha estado coqueteando con su segundo al mando toda la semana. Todo el mundo cree que esta noche es la noche en la que finalmente elegirá a alguien. Emma Blackthorne, por supuesto, la hija del beta de nuestra manada, bendecida con unas curvas que desafían la gravedad y una confianza que roza lo sobrenatural. Si el Rey Alpha estuviera aquí para elegir, alguien como Emma tendría sentido. Alguien vibrante, fuerte y memorable. Alguien que no se pareciera en nada a mí. Vamos. Sarah me tiró del brazo. Están a punto de sacar el vino ceremonial. Se supone que debemos ofrecer copas a los alfas visitantes como muestra de hospitalidad. Se me revolvió el estómago. Sarah, no puedo. Lo estropearé todo. No te preocupes. Solo tienes que sostener una bandeja y sonreír. Incluso tú puedes hacerlo. La crueldad casual de sus palabras me dolió, pero ya estaba acostumbrada. Sarah no pretendía ser cruel. Simplemente decía la verdad tal y como la veía. Yo era la chica que tropezaba en superficies planas, que tartamudeaba cuando estaba nerviosa, que una vez prendió fuego accidentalmente a la cocina de la casa de la manada al intentar preparar té. La elegancia nunca había sido mi fuerte. Antes de que pudiera protestar más, me metieron en un grupo de mujeres jóvenes organizado por la compañera de Beta Blackthorne, una mujer severa llamada Cordelia, que me miró como si fuera una mancha en su evento perfectamente planificado. Te encargarás de la sección del extremo izquierdo, me indicó, colocándome una bandeja de plata en las manos. Las copas de cristal llenas de vino tinto oscuro se balanceaban peligrosamente. Sirve a los alfas visitantes de las manadas Clearwater y Silverpine. Y por el amor de la luna, Eleanor, intenta no hacer nada catastrófico.
El peso de la bandeja parecía simbólico de alguna manera. Se esperaba que llevara esta delicada y costosa bandeja sin romperla, al igual que las expectativas que no había logrado cumplir en toda mi vida. Respiré hondo, obligando a mis manos a mantenerse firmes, y comencé a abrirme paso entre la multitud. El recinto ceremonial se había transformado en algo sacado de un cuento de hadas. Las antorchas alineadas a lo largo de los caminos entre las reuniones de lobos reflejaban su fuego en los ojos de los depredadores, apenas contenidos por la piel humana. El aire vibraba con poder, con posibilidades, con la magia salvaje que surgía cuando tantos seres sobrenaturales se reunían en un solo lugar. Podía sentir a mi propia loba agitándose inquieta bajo mi piel. Era más fuerte que yo, más audaz, frustrada por mi constante retirada de la vida. Solo tienes que superar esta noche, me dije a mí misma. Sirve el vino, desvanece en el fondo, vete a casa. Había servido con éxito copas a varios alfas visitantes que las aceptaron sin siquiera mirarme a la cara. Cuando la energía en el claro cambió, fue como una caída repentina de la temperatura. Un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. La conversación no se detuvo exactamente, pero se silenció, se volvió más cautelosa. Todos los lobos presentes se giraron ligeramente, orientándose hacia un nuevo centro de gravedad. Él había llegado. Al principio no pude verlo entre la multitud, pero lo sentí. Todos mis instintos se pusieron de repente en alerta. Todos los pelos de mi cuerpo se erizaron en una respuesta que era mitad terror, mitad algo para lo que no tenía nombre. La multitud se apartó de forma natural, creando instintivamente un camino. Y entonces lo vi. Donovan Northridge no era lo que esperaba. Las historias lo pintaban como una especie de rey guerrero bárbaro. Todo brutalidad y poder bruto. Y había poder. Emanaba de él en oleadas que hacían que mis rodillas se doblaran. Pero también había en él una sofisticación devastadora. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro que le caía justo por debajo del cuello y ojos que, incluso desde la distancia, parecían capturar y retener la luz del fuego. Se movía como la violencia contenida en un traje caro, cada paso controlado, depredador, consciente. Estaba rodeado por su círculo íntimo. Reconocía a los lobos por las descripciones como su beta, su tercero, su jefe de seguridad. Atravesaron la reunión como un cuchillo y la multitud se reformó detrás de ellos. Todos luchaban por posicionarse, por acercarse, por un momento de su atención. Tenía que moverme. Estaba de pie justo en su trayectoria, paralizada como una presa que cree erróneamente que la inmovilidad equivale a la invisibilidad. Mis pies finalmente respondieron a las órdenes cada vez más frenéticas de mi cerebro. Di un paso atrás y luego otro. La bandeja se inclinó. Todo sucedió a cámara lenta y, sin embargo, demasiado rápido para detenerlo. Una de las copas de cristal se deslizó hacia el borde. Corregí en exceso tirando de la bandeja con demasiada fuerza en la dirección opuesta. La copa salió disparada por los aires, dando vueltas, y el vino tinto salió disparado en un arco que captó la luz del fuego y lo transformó en algo casi hermoso, una cinta carmesí contra el cielo nocturno. Y entonces le golpeó. El vino salpicó el pecho de Donovan Northridge, empapando la camisa blanca que llevaba debajo de la chaqueta oscura, extendiéndose como sangre sobre la impoluta tela. La copa se rompió a sus pies. El mundo se detuvo. Todas las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Los tambores vacilaron y se callaron. 300 lobos contuvieron la respiración mientras el rey alfa miraba su camisa arruinada y luego, lentamente, muy lentamente, levantaba la vista para encontrar el origen del ataque. Su mirada se clavó en la mía. Quería morir. En realidad, dejar de existir. Simplemente disolverme en el suelo y acabar con esta vergüenza mortal. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. La bandeja se deslizó de mis dedos entumecidos y cayó al suelo con estrépito, haciendo que los vasos restantes rodaran en diferentes direcciones. Por fin conseguí articular un susurro. Lo siento mucho. No lo sentía. Se acercaba a mí. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero mi cuerpo no respondía. Huir, luchar o quedarme paralizada, y aparentemente había elegido la opción que más probabilidades tenía de matarme. Su círculo más cercano se movía con él, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la furia.
Pude ver a Emma Blackthorne en el borde de mi campo de visión, con una mezcla de horror y alegría mal disimulada por mi humillación pública. Donovan se detuvo justo delante de mí, tan cerca que podía ver el vino que aún goteaba de la tela de su camisa. Podía oler su aroma debajo de ella, pino y nieve y algo salvaje que hacía que mi lobo gemiera en mi pecho. Tan cerca, era aún más abrumador, su presencia presionándome como un peso físico. ¿Lo sabes?, dijo con voz baja y un tono áspero que me puso la piel de gallina en los brazos. ¿Cuál es el castigo tradicional por agredir a un rey alfa? Negué con la cabeza en silencio, sin fiarme de mi voz. Mírame. No era una petición. Aparté la mirada de su camisa destrozada, recorriendo con los ojos su fuerte cuello y su mandíbula, que parecía tallada en granito, hasta encontrarme con unos ojos de un tono ámbar que nunca había visto antes, como whisky a la luz del fuego, hermosos y peligrosos. Algo sucedió cuando nuestras miradas se cruzaron. Una sacudida recorrió todo mi cuerpo, una sensación como tocar un cable eléctrico. Mi lobo se lanzó hacia adelante con una fuerza que casi me hizo caer de rodillas, aullando de reconocimiento, de anhelo, con una certeza que me aterrorizaba. No, pensé desesperadamente. No es posible. Pero su expresión también había cambiado. La ira controlada se había fundido en algo que no podía descifrar. Conmoción, tal vez, o confusión, o algo completamente diferente. Levantó la mano y yo retrocedí instintivamente, sin saber qué esperar. Un golpe, una marca de castigo. En cambio, sus dedos me sujetaron la barbilla, inclinando mi rostro más hacia la luz del fuego. Su tacto era sorprendentemente suave, cálido contra mi piel. Me miraba como si hubiera visto un fantasma, o un milagro, o algo que había estado buscando y nunca esperaba encontrar. ¿Cómo te llamas? Su voz había perdido su tono amenazante. Se había vuelto casi reverente. Eleanor, susurré. El Eleanor Hayes. El Eleanor. Lo repitió como si estuviera probando su peso en la lengua. Su pulgar rozó mi pómulo y no pude reprimir el escalofrío que me recorrió el cuerpo. Eleanor, ¿lo sientes? Sabía a qué se refería. Esa atracción, ese reconocimiento, esa conexión imposible que todos los lobos pasan su vida esperando encontrar. El vínculo de pareja. Estaba ahí, dorado y aterrador, entre nosotros como un cordón que siempre había existido, pero que solo ahora se hacía visible a nuestro alrededor. Pude oír susurros que se convertían en un murmullo confuso. Las cosas no solían ser así. Los reyes alfa no se emborrachaban con vino, y luego miraban a unos don nadie torpes, como si tuvieran los secretos del universo. Mi voz se quebró. Majestad, no lo entiendo. Yo tampoco, dijo. Y algo en su expresión se suavizó. Se volvió casi vulnerable. Pero no voy a luchar contra ello. Entonces, delante de toda la asamblea, delante de todos los lobos que alguna vez me habían rechazado o ignorado, o me habían hecho sentir que ocupaba un espacio que no merecía, Donovan Northridge, el rey alfa, se arrodilló. El murmullo de la multitud estalló en exclamaciones de sorpresa. Tomó mi mano temblorosa y manchada de vino, y la presionó contra su pecho, justo sobre su corazón. Podía sentirlo latir fuerte y seguro, un ritmo que mi propio corazón ya comenzaba a seguir. Eleanor Hayes, dijo, con su voz resonando en el claro que de repente se había quedado en silencio. Te reclamo como mi compañera, si me aceptas. El mundo se inclinó hacia un lado y por un momento pensé que podría desmayarme, algo que nunca había hecho antes, a pesar de mis muchos otros fracasos espectaculares. Sus palabras resonaban en mi cabeza, rebotando como si no pudieran encontrar un lugar en la realidad. Te reclamo como mi compañera, si tú me aceptas. El rey alfa de rodillas pidiéndome permiso. Mi boca se abrió y se cerró sin emitir ningún sonido a nuestro alrededor. El silencio había dado paso al caos. Las voces se alzaron confusas, incrédulas, algunas con indignación apenas disimulada. Pude oír la brusca inspiración de Beta Blackthorne. Pude ver cómo Emma palidecía al ver cómo se desmoronaban sus cuidados planes. Sarah se quedó paralizada, con una expresión entre la sorpresa y la traición, como si yo hubiera orquestado de alguna manera esta humillación, solo para hacerla quedar en ridículo por haberse hecho amiga mía. Su Majestad. Una voz grave atravesó el ruido. Uno de los miembros del círculo íntimo de Donovan, un hombre alto con mechas plateadas en su cabello oscuro, dio un paso al frente. Quizás deberíamos discutir esto en privado.
El vínculo puede ser confuso en este momento. No hay necesidad de declaraciones precipitadas. Pero Donovan ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, ámbar e inquebrantables, aún esperando mi respuesta. El vínculo de pareja tiró de algo profundo en mi pecho, un hilo dorado que no deseaba otra cosa que envolverlo y no soltarlo nunca. Mi loba prácticamente cantaba de alegría, de reconocimiento, de la rectitud de este momento imposible. Pero mi mente humana, la parte de mí que había aprendido a través de dolorosas experiencias que las cosas maravillosas no les sucedían a Ellen ni a Hayes, gritaba advertencias. Mi voz salió estrangulada. No lo entiendo. Debe de ser un error. Algo pasó por su rostro, quizás dolor, rápidamente enmascarado. No es un error. Su mano se apretó ligeramente sobre la mía, su pulgar trazando círculos contra mi palma. Te he estado buscando durante años. Asistí a ceremonias en 3 territorios. Conocí a cientos de hembras de todas las manadas y no sentí nada. Nada. Su voz se volvió más baja, íntima a pesar de la multitud que nos rodeaba. Y entonces apareces de la nada, me derramas vino encima y de repente todo el mundo cobra sentido. Pero yo no soy nadie. Susurré, odiando lo patética que sonaba, pero incapaz de detener las palabras. No vengo de una familia importante. No soy fuerte ni eres mía. La certeza en su voz no dejaba lugar a discusión. Eso es lo único que importa, Donovan. El hombre de cabello plateado lo intentó de nuevo, esta vez con más urgencia. El consejo tendrá sus reservas. Sus orígenes, su linaje, no son de su incumbencia. Donovan finalmente apartó la mirada de mí y la temperatura pareció bajar 10 de Gawanitex. Soy el rey alfa. No necesito el permiso del consejo para reclamar a mi pareja. El énfasis en esas 2 últimas palabras provocó un murmullo entre la multitud. Había una diferencia entre elegir una compañera y encontrar una verdadera pareja. Una era política, práctica, disoluble si fuera necesario. La otra era sagrada, permanente, un vínculo reconocido por la propia luna. Ningún consejo podía anularlo. Beta Blackthorn se abrió paso entre la multitud, con el rostro cuidadosamente neutro, a pesar del desastre que esto representaba para las ambiciones de su propia familia. Majestad, nadie discute su derecho a reclamar a su pareja, pero tal vez la joven necesite tiempo para procesar esto. Es mucho que asimilar. Me miró y vi un cálculo en sus ojos. Eleanor es una buena chica, pero no tiene experiencia en la política de la manada, en lo que se le exigiría. Era una advertencia cuidadosamente redactada. Me lo estaba dando una salida, una forma de rechazarlo que no avergonzara públicamente al rey alfa. Cualquier persona sensata lo aceptaría, reconocería que era demasiado, demasiado rápido, demasiado imposible. Miré a Donovan, que seguía arrodillado ante mí, con la mano aún presionada sobre el corazón donde descansaba mi palma. Podía sentir su pulso, firme y fuerte. Podía sentir el vínculo entre nosotros, dorado y aterrador, y más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Toda mi vida había sido invisible, olvidable, la chica que se desvanecía en el fondo. Y aquí estaba el lobo más poderoso de los territorios viéndome de verdad y pidiéndome que fuera valiente. La voz de mi madre resonó en mi memoria desde una de las últimas conversaciones que tuvimos antes de que muriera. Eleanor, pasas tanto tiempo temiendo ocupar espacio que olvidas que se te permite existir. Se te permite desear cosas. Tienes derecho a ser feliz. Entonces tenía 15 años y lloraba porque me habían excluido de otra reunión de la manada. Ella me abrazó y me dijo que algún día alguien vería lo que ella veía, que mi dulzura no era debilidad, que mi naturaleza tranquila encerraba una fuerza que ellos aún no podían reconocer. Quizás ese era el día. Sí, dije. La palabra apenas audible. La expresión de Donovan se transformó. Una sonrisa se dibujó en su rostro que lo hacía parecer más joven, casi infantil. Sí, asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Y entonces se puso de pie, atrayéndome hacia él con un movimiento demasiado rápido para seguirlo. Sus brazos me rodearon, y el vínculo se estableció por completo con una fuerza que me dejó sin aliento. Fue como volver a casa a un lugar en el que nunca había estado, como encontrar una parte de mí misma que no sabía que había perdido. Mi lobo aulló de triunfo, de alegría, de alivio. Mía, murmuró contra mi cabello, la palabra vibrando a través de su pecho hasta el mío. Por fin, mía. La multitud estalló.
Algunos en celebración, aquellos que creían en la santidad de los vínculos de pareja por encima de todo, otros en protesta, aquellos que tenían planes diferentes para su rey alfa. En medio de todo eso, yo permanecí envuelta en los brazos de Donovan, sintiéndome a la vez como la persona más poderosa del mundo y como una completa impostora. El resto de la ceremonia transcurrió como en una neblina. Donovan se negó a soltarme, manteniendo un brazo alrededor de mi cintura, mientras se ocupaba de las obligaciones sociales de la velada, con la fácil confianza de alguien nacido para liderar. Me presentaron debidamente a su círculo más íntimo. Garrett, el beta de cabello plateado que había intentado darnos una salida. Sienna, su tercera y jefa de seguridad. Una mujer de mirada aguda que me miraba como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Y Marcus, su jefe de seguridad, con una complexión como una montaña y sorprendentemente gentil cuando me tomó la mano para saludarme. No dejes que Garrett te asuste, dijo Marcus con una sonrisa. Solo es protector. Dale una semana y te seguirá como un cachorro. ¿Una semana?, murmuró Garrett. Más bien un mes, quizá un año. Necesito tiempo para acostumbrarme al hecho de que nuestro alfa haya sido reclamado mediante un ataque con vino. Fue un accidente, protesté débilmente. El mejor accidente de mi vida, dijo Donovan, apretando su mano sobre mi cintura. Esa posesividad casual debería haberme molestado, pero en cambio hizo que una oleada de calor recorriera mis venas. Emma Blackthorne apareció en algún momento, con una sonrisa frágil y forzada. Enhorabuena, Eleanor. Menuda sorpresa para todos. La palabra sorpresa contenía suficiente veneno como para matar a un animal pequeño. Estoy segura de que te adaptarás rápidamente a la vida en la corte. No es tan complicada como parece. Gracias, Emma. Me las arreglé para reconocer la amenaza que se escondía tras la cortesía. Sienna se acercó. Su presencia era una clara advertencia. En realidad, el Eleanor no se adaptará a la vida en la corte. La vida en la corte se adaptará a ella. Así es como funciona cuando eres la compañera del rey alfa. Su sonrisa era todo dientes, algo que todo el mundo parece haber olvidado. La compostura de Emma se resquebrajó por un momento antes de recuperarse, disculparse y desaparecer entre la multitud. La vi marcharse con una mezcla de lástima y miedo. Acababa de hacerme una enemiga muy poderosa y no tenía ni idea de cómo navegar por estas aguas. No te preocupes por ella, dijo Donovan en voz baja, leyendo mi expresión con inquietante precisión. Yo te protegeré de tu propia manada. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Me giró para que lo mirara de frente, con expresión seria. De cualquiera que intente hacerte daño, incluida mi propia manada, especialmente mi propia manada. Levantó la mano y me acarició la mejilla. Eleanor, sé que esto es abrumador. Sé que tienes miedo, pero lo que dije lo dije en serio. Ahora eres mía y yo cuido de lo que es mío. Esa declaración debería haberme resultado agobiante, pero, en cambio, calmó la ansiedad que sentía en el pecho. Por primera vez en años, no me sentía sola. La noche finalmente terminó al amanecer. Donovan quería llevarme de vuelta a su territorio inmediatamente, pero Garrett lo convenció de que al menos me dejara recoger mis pertenencias y despedirme de mi manada. Acordamos que volvería al día siguiente para recogerme como es debido. No quiero dejarte ir, admitió mientras estábamos de pie al borde del recinto ceremonial. La mayoría de la multitud se había dispersado, dejando solo a su círculo más cercano, esperando a una distancia respetuosa. El vínculo aún es nuevo. Estar separados será difícil. Ya podía sentirlo, ese hilo dorado que se tensaba entre nosotros, descontento con la idea de la separación. Solo es una noche, asintió, pero no se movió. En cambio, se inclinó y apoyó su frente contra la mía. Te he esperado tanto tiempo, Eleanor, más de lo que imaginas. Casi había perdido la esperanza. La vulnerabilidad de su voz abrió algo en mi pecho. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué seguías buscando? La mayoría de los alfas ya habrían elegido a alguien a estas alturas, porque sabía que tú estabas ahí fuera. Sus brazos me rodearon con fuerza, y supe que nada más sería suficiente. Ni una alianza política, ni una compañera hermosa, ni un acuerdo conveniente. Te necesitaba a ti, a la verdadera. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Y si no soy lo que necesitas? ¿Y si no puedo ser lo que se supone que debe ser la compañera de un rey alfa? Se apartó lo justo para mirarme, con ojos feroces. Ya lo eres. Eres exactamente lo que necesito, Eleanor.
No quiero a alguien perfecto. No quiero a alguien con experiencia, político o poderoso. Te quiero a ti, tu bondad, tu autenticidad, tu valentía. ¿Valentía? Me reí con la voz húmeda por las lágrimas contenidas. Soy la persona menos valiente que conozco. Esta noche dijiste que sí. Su pulgar borró una lágrima que se había escapado. Allí de pie, aterrorizada, con cientos de personas mirando, sabiendo que tu vida estaba a punto de cambiar por completo, aún así dijiste que sí. Eso es valentía, Eleanor. Esa es mi valiente compañera. Las palabras me envolvieron, como una promesa y una protección. Cuando finalmente me besó, suave y cuidadoso y lleno de un deseo contenido, sentí el vínculo entre nosotros, sellando algo que siempre había estado destinado a ser. Caminé sola a casa a través del bosque antes del amanecer, con los labios aún hormigueando, todo mi cuerpo vibrando con la conciencia de él, incluso a distancia. La cabaña apareció ante mi vista, pequeña y humilde y mía, y por primera vez sentí tristeza al dejarla. Había sido mi santuario, mi lugar seguro para esconderme del mundo, pero tal vez era hora de dejar de esconderme. Sara me esperaba en la puerta, con el rostro indescifrable en la luz creciente. Así que, dijo cuando me acerqué, el rey Alfa, sé que debes pensar que soy la persona más afortunada del mundo o la más desafortunada. Se puso de pie, cruzando los brazos alrededor de sí misma. Eleanor, ¿tienes idea de en qué te estás metiendo? ¿La política de la corte? ¿Las expectativas? ¿La gente que te odiará por existir? No, admití. Pero sé que no puedo huir de esto. No puedo huir de él. Me estudió durante un largo momento y luego suspiró. Siento todas las veces que te hice sentir pequeña, por no ver lo que tenía delante de mí. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Resulta que la chica invisible era la más importante todo este tiempo. Sarah, no. Déjame decir esto. Ten cuidado, Eleanor. No todo el mundo va a estar contento con esto, y no todo el mundo va a mostrar su descontento tan abiertamente como Emma. Extendió la mano y me apretó la mano una vez. Pero, por si sirve de algo, espero que les demuestres a todos que se equivocan. Espero que te conviertas exactamente en lo que él necesita. Entonces se marchó, desapareciendo en el bosque, y yo me quedé sola frente a mi cabaña mientras el sol finalmente salía por el horizonte. En unas horas, Donovan volvería para llevarme a su territorio, a su corte, a una vida que ni siquiera podía imaginar. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, al tocar el lugar de mi pecho donde el vínculo brillaba cálido y dorado, sentí algo que no había sentido en años. Sentí esperanza. Donovan llegó al mediodía, aunque yo lo había sentido venir mucho antes de que su convoy apareciera entre los árboles. El vínculo zumbaba con conciencia, haciéndose más fuerte con cada kilómetro que acortaba entre nosotros. Había pasado la mañana empaquetando mis escasas pertenencias, una tarea que me llevó vergonzosamente poco tiempo, y tratando de no entrar en pánico por el hecho de que toda mi vida cupiera en 2 maletas gastadas y una caja con los diarios de hierbas de mi madre. El sonido de los motores atravesó el bosque, silencioso, y entonces llegaron 3 SUV negros que desentonaban enormemente en el camino de tierra que conducía a mi cabaña. Los lobos no solían molestarse con esos adornos humanos, prefiriendo correr a 4 patas. Pero supongo que cuando eres el rey Alfa, viajas con cierta pompa. Donovan salió del vehículo central antes de que se detuviera por completo, y sus ojos me encontraron al instante donde estaba, en el porche. Hoy vestía de manera más informal, con vaqueros oscuros y una camiseta ajustada que no ocultaba su poderosa complexión, pero seguía desprendiendo ese aura de peligro controlado que hacía que mi loba quisiera tumbarse y mostrar su garganta. Eleanor. Mi nombre en sus labios sonaba como una caricia. Recorrió la distancia que nos separaba con largas zancadas y me atrajo hacia sus brazos como si hubiéramos estado separados durante semanas en lugar de horas. ¿Has dormido? No mucho, admití contra su pecho, respirando su aroma. El vínculo seguía tirando de mí. Lo sé. Su mano acarició mi espina dorsal. No he dormido nada. Garrett finalmente me prohibió dar vueltas por su habitación alrededor de las 4 de la mañana. La imagen del poderoso rey Alfa paseándose ansiosamente me hizo sonreír a pesar de mis nervios. Probablemente ya se esté arrepintiendo de todo esto del vínculo de pareja. Se adaptará. Donovan se apartó lo justo para mirar mi cabaña, fijándose en la pintura descascarillada
y el porche combado con una expresión que no pude descifrar. Aquí es donde has estado viviendo sola. Había algo en su tono, no exactamente un juicio, sino una especie de furia silenciosa que no tenía nada que ver conmigo desde que murió mi madre. La manada me deja quedarme aquí a cambio de mantener sus jardines de hierbas y ayudar con pequeños trabajos de curación. Te dejan quedarte, repitió las palabras con tono seco, en una casa que se cae a pedazos, aislada de la manada a cambio de tu trabajo. No es tan malo, Eleanor. Me tomó el rostro entre las manos, acariciándome suavemente los pómulos con los pulgares. Eres la hija de un miembro de la manada que sirvió fielmente durante años. Deberían haberte cuidado, protegido y valorado. En cambio, te dejaron aquí y te obligaron a ganarte el derecho a existir. La valoración era tan acertada que me dolió. Nunca me había permitido pensar en ello en esos términos. Siempre me había dicho a mí misma que tenía suerte de tener un lugar donde estar. Pero al oírlo decirlo, al ver la ira en sus ojos por mí, algo se rompió dentro de mí. Eso se ha acabado, continuó, bajando la voz hasta convertirla en algo que era a la vez una promesa y una amenaza. Vas a venir conmigo a casa, a un lugar donde nunca más tendrás que ganarte el derecho a existir. Garrett apareció detrás de él, con aspecto cansado, pero ligeramente menos hostil que la noche anterior. Los coches están listos cuando tú lo estés. Deberíamos salir pronto si queremos llegar antes de que anochezca. ¿A qué distancia está tu territorio?, pregunté. A unas 6 horas al norte, respondió Donovan. Las montañas plateadas. Es diferente de aquí. Diferente resultó ser un eufemismo enorme. A medida que avanzábamos hacia el norte, dejando atrás los familiares bosques de pinos del territorio de mi manada, el paisaje se transformó. Los árboles eran más altos y viejos, y sus ramas creaban una copa tan densa que convertía el mediodía en crepúsculo. Las montañas se alzaban en la distancia, con sus cimas aún cubiertas de nieve a pesar de ser finales de verano, irregulares, hermosas y vagamente amenazadoras. Yo iba en el vehículo del medio con Donovan, Garrett conducía, y Sienna ocupaba el asiento del copiloto. Marcus y el resto del equipo de seguridad nos flanqueaban en los otros todoterrenos. Todo el montaje me parecía absurdamente oficial para alguien que ayer mismo había estado luchando por servir el vino sin provocar una catástrofe. Háblame de tu territorio, le dije. En parte porque sentía curiosidad y en parte porque el silencio aumentaba mi ansiedad. La mano de Donovan encontró la mía y nuestros dedos se entrelazaron con una facilidad que no debería haber sido posible después de menos de un día. Es el más grande de los territorios del norte. Unas 3.000 lobos repartidos en varias manadas. El complejo principal está construido en la propia montaña, una mezcla de antiguas estructuras de piedra y edificios más nuevos. Somos más tradicionales que algunas manadas, pero nos hemos adaptado cuando ha sido necesario. 3.000, repetí débilmente. Toda mi manada tenía tal vez 300 miembros. Sé que suena abrumador. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Pero no se espera que conozcas a todos de inmediato. El círculo interno, el consejo, las familias de rango. Los conocerás gradualmente. El consejo, intervino Garrett desde el asiento delantero. ¿Con quién nos reuniremos mañana? Por cierto, han solicitado una audiencia. La expresión de Donovan se ensombreció. ¿Solicitado o exigido? ¿Importa? Están en su derecho de conocer a la compañera del Rey Alfa. Los ojos de Garrett se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Sin ánimo de ofender, Eleanor, pero tendrán preguntas, inquietudes. No eres exactamente lo que esperaban. Garrett, advirtió Sienna. ¿Qué? Estoy siendo sincero. Es mejor que sepa en qué se está metiendo que llevarse una sorpresa desagradable. Volvió a centrar su atención en la carretera. Querrán saber sobre su linaje, su entrenamiento, su capacidad para dar a luz herederos fuertes. Ya es suficiente. La voz de Donovan podría haber cortado un cristal. El consejo mostrará a mi compañera el respeto que se merece. O se encontrarán con una influencia significativamente menor de la que disfrutan actualmente. La tensión en el vehículo se intensificó. Tragué saliva con dificultad, retorciendo la tela de mi vestido con la mano libre. No pasa nada. Tiene razón. Sus preocupaciones son válidas. No hay ninguna preocupación más importante que el vínculo de pareja. Donovan se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. Eleanor, escúchame. Sí, ser mi pareja conlleva responsabilidades. Sí, habrá que lidiar con la política, pero no estás siendo juzgada. No tienes que demostrar tu valía.
El vínculo nos eligió el uno al otro. Esa es la única validación que necesitamos. Es fácil para ti decirlo, murmuré. Tú ya eres el rey alfa. Yo solo soy la mía. Se inclinó hacia mí y me tocó la frente. Y eso te convierte en la persona más importante de este territorio. Necesito que creas que yo quería hacerlo, pero años de ser ignorada, menospreciada, de sentirme como un estorbo. Esas cicatrices no se curaron de la noche a la mañana, ni siquiera con un vínculo de pareja resonando en mi pecho. Llegamos al complejo cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y morados intensos. El lugar que nos recibió me dejó sin el poco aliento que me quedaba. La estructura principal estaba construida directamente en la ladera de la montaña. Piedra, vidrio y madera antigua se mezclaban con la roca como si hubieran crecido allí de forma natural. Múltiples niveles descendían en cascada por la ladera, conectados por caminos de piedra y puentes de madera. Las luces comenzaban a encenderse en las ventanas, cálidas y acogedoras contra el crepúsculo que se avecinaba. A la izquierda, podía ver lo que parecían campos de entrenamiento, y a la derecha, un enorme salón de reuniones con vigas de madera que se elevaban y se veían a través de las ventanas que iban del suelo al techo. «Bienvenida a casa», dijo Donovan en voz baja, observando mi reacción. Hogar. La palabra me resultaba extraña, imposible. Esto no era un hogar, era una fortaleza, un palacio, algo sacado de un cuento, y se suponía que yo debía pertenecer a este lugar. Como si sintiera mis pensamientos en espiral, su mano apretó la mía. «Respira, Eleanor, paso a paso». El vehículo se detuvo en lo que parecía ser la entrada principal, donde se había reunido un pequeño grupo de personas. No eran los cientos de la ceremonia de apareamiento, gracias a Dios, sino tal vez 20 lobos, todos bien vestidos y de pie con una postura rígida que denotaba precisión militar o entrenamiento en la corte. «Las familias de alto rango», explicó Garrett mientras apagaba el motor. «Han estado esperando para conocerte». «Por supuesto que sí», murmuré, con el estómago revuelto. Donovan salió primero y se movió para abrir mi puerta antes de que pudiera alcanzar la manija yo misma. Me ofreció la mano y yo la tomé, dejando que me ayudara a salir del vehículo. Los lobos reunidos inmediatamente se inclinaron, un gesto de respeto que me pareció profundamente incorrecto dirigido a alguien como yo. «Por favor», comencé, incómoda con la demostración. «Déjalos», murmuró Donovan. «Es el protocolo. Te están reconociendo como su futura reina». Reina. Otra palabra imposible de asociar con el Eleanor Hayes, la chica que no podía servir vino sin provocar un incidente internacional. Una mujer se adelantó del grupo, mayor que los demás, con el pelo rubio plateado recogido en un elegante moño y unos ojos que me evaluaban con una intensidad incómoda. «Su Majestad, bienvenida a casa». Inclinó la cabeza ante Donovan y luego dirigió esa mirada penetrante hacia mí. «Y tú debes de ser Eleanor. Soy Helena Ashford, presidenta del consejo. Encantada de conocerte», logré decir, tratando de mantener la voz firme. «Estoy segura». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Todos tenemos mucha curiosidad por saber más sobre ti. No todos los días nuestro rey alfa reclama una pareja de una manada menor no afiliada». El énfasis en no afiliada y menor fue sutil, pero claro. Sentí como Donovan se tensaba a mi lado. Sentí como su instinto protector se despertaba a través del vínculo. Antes de que pudiera responder, otra figura se abrió paso entre la multitud. Una joven, quizá 1 o 2 años mayor que yo, con el pelo oscuro y una cálida sonrisa que parecía realmente sincera. «Elena, deja de intimidar a la pobre chica. Acaba de llegar». Se acercó a nosotros con una confianza natural y me tendió la mano. «Soy Nina Castellano, la tercera hija de la familia Southern. No dejes que Elena te asuste. Ladra más de lo que muerde». «Yo no ladro», dijo Elena con frialdad, pero dio un paso atrás, creando espacio. El apretón de manos de Na fue firme, sus ojos amables. «Estaba deseando conocerte. Todo el recinto está alborotado desde que se difundió la noticia. No se habla de otra cosa. Estoy segura», dije débilmente, tratando de no pensar en lo que exactamente decía la gente. «Na sirve de enlace entre el consejo y los miembros más jóvenes de la manada», explicó Donovan. «Te ayudará a navegar por los aspectos sociales de la vida en la corte. Si necesitas ayuda», añadió Na rápidamente, «sin presión, pero estoy disponible si necesitas a alguien que recuerde lo que es ser nueva y estar aterrorizada». «¿Estabas aterrorizada?»,
Pregunté sorprendida. Por supuesto. Llegué aquí a los 18 años como parte de un acuerdo diplomático. Pensé que iba a meter la pata y provocar un incidente internacional. Sonrió. Resulta que el listón para provocar incidentes es bastante bajo. Ya lo has superado de forma espectacular. A pesar de todo, me reí. Me salió de forma inesperada, liberando la tensión de golpe. La sonrisa de Na se amplió e incluso Donovan se relajó ligeramente a mi lado. Me gusta, le dije. Bien, porque es implacable una vez que decide hacerse amiga de alguien. Se volvió para dirigirse al grupo reunido. Gracias a todos por la bienvenida. Eliezer y yo nos tomaremos la noche para instalarnos. En los próximos días haremos las presentaciones formales. Fue una despedida clara, pronunciada con el tipo de autoridad que hacía que la gente se moviera antes de decidir conscientemente obedecer. En cuestión de segundos, la multitud se había dispersado, dejando solo a Garrett, Sienna, Marcus y Nina. Tus aposentos están preparados, dijo Sienna. He colocado seguridad adicional en tu piso, solo por precaución. ¿Precaución contra qué? Pregunté antes de poder evitarlo. Ella intercambió una mirada con Donovan. Hay quienes no están contentos con la elección de pareja del Rey Alfa. La mayoría lo aceptará porque el vínculo es sagrado. Pero algunos, dijo ella dejando la frase en el aire, algunos pondrán a prueba los límites, concluyó Donovan. Por eso no irás a ningún sitio sin seguridad hasta que estemos seguros de la lealtad de todos. ¿Entendido? La seriedad de su tono me puso los pelos de punta. ¿De verdad crees que alguien intentaría hacerme daño? Creo que eres lo más importante en mi mundo y no voy a correr ningún riesgo. Me atrajo hacia él, rodeándome la cintura con el brazo, posesivo y protector. Vamos, déjame enseñarte nuestro hogar. Nuestro hogar. La palabra debería haber sido reconfortante, pero mientras le dejaba guiarme hacia la enorme estructura construida en la montaña, pasando por pasillos de piedra iluminados con modernas lámparas, pasando junto a lobos que se detenían, me miraban y susurraban. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que me había metido en algo mucho más peligroso de lo que creía. El vínculo zumbaba en mi pecho, cálido y tranquilizador, pero no conseguía ahogar la voz en mi cabeza, que repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿En qué me había metido? Nuestras habitaciones ocupaban la planta superior de la estructura principal, a la que solo se podía acceder mediante un ascensor privado que requería una tarjeta llave y la autorización de la huella dactilar. Las medidas de seguridad deberían haberme parecido excesivas, pero después de la advertencia de Sienna sobre poner a prueba los límites, las agradecí. Las puertas se abrían directamente a una amplia sala de estar que conseguía transmitir una sensación de lujo y comodidad. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban al valle, donde las luces del asentamiento de la manada brillaban como estrellas terrestres. La decoración era masculina, pero no de forma agresiva. Muebles de madera oscura, detalles en piedra, lujosas alfombras que parecían tejidas a mano. Una enorme chimenea dominaba una de las paredes, ya encendida y proyectando sombras danzantes por toda la habitación. «Es precioso», susurré, acercándome a las ventanas. La vista era impresionante, kilómetros de naturaleza salvaje que se extendían hacia picos lejanos. «Ahora es tuyo», dijo Donovan detrás de mí. «Todo esto, puedes cambiar lo que quieras, redecorar, reorganizar, quemarlo todo y empezar de nuevo si eso te hace feliz». Me giré y lo encontré mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. No sabría por dónde empezar. «Entonces lo descubriremos juntos». Acortó la distancia entre nosotros y me puso las manos en las caderas. «Eleanor, sé que hoy ha sido un día abrumador. Nuevo territorio, nueva gente, nuevas expectativas. Pero esto», señaló el espacio que nos rodeaba, «es nuestro santuario. Cuando estás aquí, no tienes que ser la doncella del Rey Alfa, ni la futura reina, ni nada más que tú misma. El permiso para ser yo misma me pareció un regalo que no sabía cómo aceptar. ¿Y si yo no soy suficiente? Entonces estoy en serios problemas, porque tú eres todo lo que quiero». Su pulgar recorrió mi mandíbula, levantándome la cara. «¿Confías en mí?» Era una pregunta con trampa. Nos conocíamos desde hacía menos de 24 horas. Según cualquier criterio racional, debería decir que no. Debería exigir tiempo y espacio y la oportunidad de tomar decisiones con la mente clara.
pero el vínculo que nos unía, dorado e insistente, y mi lobo prácticamente ronroneaba bajo su atención. Lo estoy intentando, admití. Es suficiente, es un comienzo. Se inclinó. Sus labios rozaron los míos con una delicadeza devastadora. El beso fue diferente al de la noche anterior, menos comedido, más profundo, con la promesa de todo lo que podríamos llegar a ser juntos. Apreté sus camisas con las manos, atrayéndolo hacia mí, y él emitió un sonido grave en la garganta que hizo que el calor se acumulara en mi estómago. Un golpe seco en la puerta nos separó. Donovan gruñó. De hecho, gruñó, con los ojos brillando como el ámbar. Más vale que sea importante. Es Garrett, llegó la respuesta amortiguada. Tenemos un problema. La calidez del momento se evaporó. La expresión de Donovan se transformó en algo más duro, más peligroso. Quédate aquí, me dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta. ¿Qué tipo de situación? Pregunté, siguiéndolo a pesar de sus instrucciones. Se detuvo y se volvió. Eleanor, no voy a esconderme en nuestros aposentos mientras está pasando algo. Si se supone que soy tu compañero, tu pareja, entonces déjame serlo. Algo feroz y aprobador brilló en su rostro. Quédate detrás de mí y, si te digo que corras, corre. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, con el corazón ya latiendo con fuerza. Garrett estaba en el pasillo, con expresión sombría. Ha habido un incidente en el cuadrante este. 3 lobos de la manada Clearwater se presentaron exigiendo una audiencia. Afirman que el Eleanor está retenida contra su voluntad, que el vínculo de pareja fue forzado de alguna manera. El hielo inundó mis venas. ¿Qué? Eso es una locura. Es calculado. Sienna apareció junto a Garrett con la mano apoyada en el arma que llevaba en la cadera. Nos están poniendo a prueba. Te están poniendo a prueba. Si te niegas a verlos, dirán que te están silenciando. Si los ves y muestras alguna incertidumbre, lo utilizarán como prueba de que algo va mal. ¿Quién los ha enviado? La voz de Donovan era mortalmente tranquila. No lo dirán, pero apostaría mi brazo izquierdo a que fue alguien de tu propio consejo. Garrett apretó la mandíbula. Elena ha estado haciendo llamadas toda la tarde. No le gusta que la hayan dejado fuera del proceso de selección de pareja. El consejo no tiene voz en los vínculos de pareja. Donovan apretó los puños. Así no es como funciona. No, pero pueden complicar las cosas si quieren. Na había aparecido de algún lugar. Su anterior cordialidad había dado paso a un cálculo serio. Elena tiene influencia entre las familias más antiguas. Si decide que Eleanor es una amenaza para la estabilidad de la manada, encontrará la manera de socavarla. Entonces no le daremos munición. Di un paso adelante, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Me reuniré con los Clearwater Wolves, responderé a sus preguntas y les demostraré que no hay ningún problema. Ni hablar, dijo Donovan inmediatamente. Es una trampa, quizás. Pero, ¿qué otra opción tenemos? ¿Esconderme y dejar que inventen la historia que quieran? Me coloqué delante de él y le puse la mano en el pecho. No soy frágil, Donovan, y no soy estúpida. Sé lo que intentan hacer, pero si voy a ser tu compañera, si voy a tener alguna credibilidad aquí, tengo que enfrentarme a esto. Me miró fijamente, con una expresión conflictiva. A través del vínculo, podía sentir su miedo, su rabia, su desesperada necesidad de protegerme. Pero debajo de todo eso, también sentía su respeto, su reconocimiento de que tenía razón. Estaré contigo todo el tiempo, dijo finalmente. Y a la primera señal de falta de respeto, la reunión terminará. De acuerdo. Organizaron la reunión en una sala de recepción formal en el segundo piso, territorio neutral. Como explicó Garrett, el espacio estaba diseñado precisamente para este tipo de encuentros diplomáticos. Una mesa larga, sillas de respaldo alto, sin ventanas. Parecía una sala de tribunal, y supongo que en cierto modo lo era. Los 3 lobos de agua clara ya estaban esperando cuando llegamos. Reconocí a uno de ellos, David Morrison, hijo de su beta, que había estado en la ceremonia de apareamiento. Los otros 2 eran mayores, más duros, con expresiones que irradiaban desconfianza. Majestad, David se puso de pie e inclinó la cabeza ante Donovan antes de desviar la mirada hacia mí. Eleanor, nos alegra que haya aceptado reunirse con nosotros. ¿Tenía otra opción? Mantuve la voz firme mientras ocupaba el asiento que Donovan me había cedido. Él permaneció de pie detrás de mi silla, con una mano en mi hombro, en una clara muestra de unidad. Por supuesto, dijo David, aunque su tono sugería lo contrario.
Solo queríamos comprobar que se encontraba bien. Los acontecimientos de anoche fueron inesperados, y hay cierta preocupación por las circunstancias de su vínculo declarado. ¿Preocupaciones de quién? La voz de Donovan tenía un tono cortante por parte de aquellos que se preocupan por la integridad de las tradiciones de la manada. Uno de los lobos más viejos se inclinó hacia adelante. El vínculo de pareja es sagrado, su majestad, pero puede ser influenciado, manipulado. Hay quienes tienen el conocimiento para crear vínculos falsos con fines políticos. La acusación flotaba en el aire como veneno. Sentí la ira de Donovan a través del vínculo. Sentí a su lobo empujando contra su control. Mi propia ira se elevó para enfrentarse a ella, no por el insulto hacia mí, sino por el insulto hacia lo que teníamos, hacia esta cosa imposible y hermosa que nos había encontrado. Déjame ser muy clara, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la furia que ardía en mi pecho. Nadie manipuló nada, nadie forzó nada. El vínculo entre Donovan y yo es real. Lo siento cada segundo de cada día. No es magia, ni trucos, ni política. Es la propia luna reconociendo lo que somos el uno para el otro. ¿Y qué son ustedes el uno para el otro?, preguntó la tercera loba, con mirada calculadora. Más allá de una solución conveniente para el estado de soltería del rey Alfa. Somos compañeros. Me puse de pie, incapaz de permanecer sentada por más tiempo. Sé que no soy lo que nadie esperaba. No provengo de una familia poderosa. No tengo conexiones políticas ni un linaje impresionante, pero soy su compañera y él es el mío. Y eso no es algo que nadie pueda cuestionar o invalidar. Bonitas palabras, dijo David, pero el consejo querrá pruebas. Querrán asegurarse de que eres capaz de producir herederos fuertes, de cumplir con los deberes que se requieren. La voz de Donovan era gélida. Todos vosotros. Ahora, Majestad, usted ha venido aquí con el pretexto de preocuparse por el bienestar de mi compañera. En cambio, la ha insultado, ha cuestionado su integridad y ha sugerido que es incapaz de cumplir con deberes que usted no tiene derecho a definir. Sus ojos brillaron con un destello dorado, su lobo muy cerca de la superficie. Así que lo diré una vez más. Salga de mi territorio, y puedes decirle a quien quiera que te haya enviado que, si tiene alguna preocupación sobre mi compañera, puede comunicármela directamente a través de los canales adecuados, no mediante intentos transparentes de intimidación. Los tres lobos se quedaron de pie, con expresiones que iban desde la ira hasta la alarma. David abrió la boca para protestar, pero algo en el rostro de Donovan le hizo pensárselo mejor. Salieron en un silencio intenso, dejándonos solos con Garrett y Sienna, que habían permanecido junto a la puerta todo el tiempo. «Ha salido bien», dijo Garrett con sequedad. Me hundí en mi silla, con las manos temblorosas ahora que la confrontación había terminado. «Lo siento. Lo intenté. Has estado perfecto». Donovan se agachó delante de mí y me tomó las manos temblorosas entre las suyas. «Eleanor, has defendido nuestra relación, nuestro vínculo. Les has mostrado exactamente el tipo de fuerza que te convierte en la pareja perfecta para un rey alfa. Volverán con más preguntas, más exigencias, más pruebas». Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos. Y, al final, encontrarán algo que no podré responder, algo que no podré demostrar. Entonces tendrán que pasar por encima de mí. Apretó mi mano con más fuerza. Y créeme, cariño, esa es una batalla que no ganarán. Regresamos a nuestros aposentos en silencio, ambos procesando lo que había sucedido. Donovan caminaba por la sala como un depredador enjaulado, mientras yo me quedaba junto a las ventanas, observando las luces del asentamiento abajo y preguntándome cuántos de esos lobos ya estarían escuchando versiones distorsionadas de los acontecimientos de esa noche. Debería haberlo visto venir, dijo Donovan finalmente. Debería haber anticipado que Helena actuaría tan rápido. ¿Por qué me odia tanto? Ni siquiera me conoce. No te odia, te teme. Se acercó a mí y se colocó a mi lado, con su reflejo fantasmal en el cristal. Helena ha pasado décadas gestionando cuidadosamente la política de la manada, organizando alianzas mediante emparejamientos calculados y asociaciones estratégicas. Y entonces apareces tú, completamente fuera de su control, fuera de sus planes, y de repente todo ese cuidadoso trabajo no significa nada porque el vínculo de pareja siempre prevalece sobre la política. Me volví hacia él. Entonces, ¿qué hacemos? Demostramos que se equivocan. Su mano acarició mi mejilla. Les demostramos que no solo eres capaz de ser mi compañera,
Eres esencial para el futuro de esta manada. Pero Eleanor, necesito que entiendas algo. Esto no va a ser fácil. Elena no se rendirá tras un intento fallido. Seguirá presionando, poniendo a prueba, buscando debilidades que explotar. Lo sé. Me incliné hacia su tacto, pero no voy a ir a ninguna parte. Estás atrapado conmigo. Es lo mejor que me ha pasado nunca, murmuró, y luego me besó con una desesperación que expresaba miedo, alivio y necesidad, todo mezclado. Nos trasladamos al sofá, incapaces de dejar de tocarnos. El vínculo exigía cercanía tras el estrés de la noche. Sus manos eran suaves a pesar de la urgencia que podía sentir a través de ellas. Siempre comprobando, siempre asegurándose de que estaba con él. Deberíamos dormir, dijo finalmente, aunque su cuerpo sugería que dormir era lo último en lo que pensaba. Mañana es la reunión del consejo. Necesitarás fuerzas. ¿Te quedarás conmigo? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. No quiero estar solo, Eleanor. Me atrajo hacia él con una fuerza increíble. Nunca volveré a dejarte sola. Nos dirigimos al dormitorio, un espacio que solo había vislumbrado antes, dominado por una cama enorme que de repente me pareció muy significativa. Donovan me prestó una de sus camisas para dormir y yo intenté no pensar en lo doméstico que me parecía, lo adecuado que era llevar su ropa y meterme en su cama. Me abrazó durante toda la noche, con un brazo alrededor de mi cintura, y su respiración acabó por estabilizarse hasta quedarse dormido. Pero yo permanecí despierta mucho más tiempo, mirando al techo, sintiendo el vínculo entre nosotros latir como un segundo corazón. Mañana me enfrentaría al consejo. Mañana tendría que demostrar que era digna de un puesto que nunca había pedido. Mañana todo sería más difícil. Pero esa noche, envuelta en los brazos del lobo más poderoso de los territorios, sintiendo su respiración constante en mi cuello y su corazón latiendo al ritmo del mío, me permití creer que tal vez, solo tal vez, estaba exactamente donde debía estar, aunque no tuviera ni idea de cómo sobrevivir allí. La mañana llegó demasiado rápido. La pálida luz se filtraba por las ventanas y me sacaba de unos sueños que no lograba recordar del todo. Donovan ya estaba despierto, apoyado en un codo, mirándome con una expresión que me hizo saltar el corazón. ¿Cuánto tiempo llevas mirándome?, le pregunté, con la voz ronca por el sueño. No lo suficiente. Su dedo recorrió la línea de mi mandíbula. Eres hermosa cuando duermes, tranquila, como si el peso del mundo aún no se hubiera posado sobre tus hombros. Dame 5 minutos, murmuré, pero no pude evitar sonreír. Se inclinó, me besó lenta y profundamente, hasta que la ansiedad por el día que se avecinaba se desvaneció en un ruido de fondo. No tenemos que hacer esto hoy, murmuró contra mis labios. Puedo posponer la reunión del consejo, para darte más tiempo para adaptarte. Eso solo les haría pensar que soy débil, que necesito protección. Me aparté para mirarle a los ojos. No voy a empezar esto escondiéndome. El orgullo y la preocupación se disputaban su expresión, pero al final ganó el orgullo. Entonces demostrémosles exactamente con quién están tratando. Na llegó una hora más tarde con los brazos llenos de vestidos y una eficiencia que sugería que ya había hecho esto antes. Las reuniones del consejo requieren vestimenta formal, explicó, mientras extendía las opciones sobre la cama. Nada demasiado llamativo. Quieres proyectar confianza y autoridad, no parecer que te estás esforzando demasiado. Nunca he proyectado confianza ni autoridad en mi vida, dije, mirando la ropa con pánico creciente. Por suerte para ti, soy una excelente profesora. Levantó un vestido azul oscuro, lo consideró y luego lo dejó a un lado. Dime algo, Eleanor, ¿qué te asusta más, conocer a Donovan o conocer al consejo? ¿El consejo? Sin duda, el consejo. ¿Por qué? Lo pensé, porque Donovan me vio de verdad, y me eligió de todos modos. Pero el consejo ya ha decidido que no soy suficiente. Solo estoy confirmando lo que ellos creen. Entonces demuéstrales que se equivocan. Nina seleccionó otro vestido, verde bosque, elegante pero discreto, con mangas largas y un escote modesto sin ser recatado. Este es fuerte sin ser agresivo, y el verde te queda bien con tu tono de piel. Me ayudó a vestirme, peinó mi cabello pálido de una manera que parecía intencionada en lugar de accidental, y dio un paso atrás para evaluar su trabajo. Ya está. Ahora pareces alguien que podría ser perfectamente la compañera del Rey Alfa. Parece que estoy jugando a disfrazarme de la vida de otra persona. Finge hasta que lo consigas. Me apretó la mano.
Todos los que están en esa sala estarán actuando, Eleanor, interpretando papeles que han ensayado durante años. La única diferencia es que ellos han tenido práctica y tú estás aprendiendo sobre la marcha. Pero tú tienes algo que ellos no tienen. ¿Qué es eso? La verdad. Tu vínculo con Donovan es real. Todo lo demás es solo ruido. Sonrió. Ahora, mira, vamos a hacer nuestro propio ruido. La sala del consejo estaba situada en la parte más antigua del recinto, excavada directamente en la montaña. Las paredes de piedra tenían marcas antiguas, símbolos de manadas que se remontaban a siglos atrás, un recordatorio de que este territorio había sido gobernado por el linaje de Donovan durante generaciones. La sala era circular, con una plataforma elevada en el centro donde se situaría Donovan, rodeada por 12 asientos dispuestos en semicírculo. El consejo ya estaba reunido cuando llegamos. 12 pares de ojos seguían nuestra entrada con diversos grados de escepticismo. Elena Ashford ocupaba el asiento central, con expresión neutra, pero mirada aguda. Reconocía a algunos otros de la reunión de bienvenida, lobos mayores, familias establecidas, el tipo de personas que habían pasado toda su vida navegando por la política de la manada. La mano de Donovan permaneció en mi espalda mientras caminábamos hacia la plataforma, un silencioso recordatorio de que no estaba sola ante esto. Tomamos nuestros lugares y me obligué a mantenerme erguida, a mirarles a los ojos sin pestañear. Gracias por reunirse con tan poca antelación, comenzó Donovan, con una voz que transmitía la autoridad de alguien nacido para mandar. Sé que hay preguntas sobre mi pareja y nuestro vínculo. Estoy aquí para responder a esas preguntas directamente. Con todo respeto, Majestad, dijo Elena, con un tono que sugería muy poco respeto real. No estamos cuestionando la validez de vuestro vínculo. El vínculo de pareja es sagrado y no está sujeto a la aprobación del Consejo. Sin embargo, la posición de la pareja del Rey Alfa conlleva ciertas responsabilidades para con la manada. Simplemente queremos asegurarnos de que Eleanor entiende lo que se espera de ella. Entonces pregúntale. Donovan me señaló. Ella está aquí mismo. La atención de Elena se desplazó y sentí el peso de siglos de tradición y expectativas sobre mí. Eleanor, ¿puedes hablarnos de tu linaje? De las contribuciones de tu familia a la sociedad Pack. Era una trampa disfrazada de simple pregunta. Mi madre había sido sanadora. Mi padre, quien quiera que fuera, nunca había formado parte de mi vida. Ni guerreros, ni alfas, ni nadie importante en la rígida jerarquía que esta gente valoraba. Mi madre era Sarah Hayes, herbolaria y sanadora de la manada Pinewood, dije, manteniendo la voz firme. Sirvió fielmente durante 30 años hasta su muerte, hace 7 años. Yo he continuado su trabajo manteniendo los jardines medicinales y prestando servicios de sanación a los miembros de la manada. Admirable, dijo uno de los otros miembros del consejo, aunque su tono sugería lo contrario. Pero curar con hierbas es muy diferente a liderar un territorio de 3,000 lobos. ¿Cómo piensas salvar esa distancia? Aprendiendo, escuchando, cuidando a los lobos bajo mi protección de la misma manera que mi madre cuidaba a los suyos. O respiré hondo, sintiendo el apoyo de Donovan a través del vínculo. Sé que no soy lo que esperabas. Sé que mi origen no coincide con los prestigiosos linajes que habrías elegido. Pero la luna no comete errores. Si me unió a tu rey Alfa, es por una razón. La luna también nos da libre albedrío, intervino Elena con suavidad. La capacidad de elegir nuestro propio camino independientemente de los impulsos biológicos. A lo largo de la historia, muchos alfas han elegido alianzas políticas en lugar de vínculos de pareja por el bien de sus manadas. Entonces eligieron mal. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no las retiré. El vínculo de pareja no es un impulso biológico, es un regalo, un equilibrio. La luna sabía que Donovan necesitaba a alguien que lo viera como algo más que el Rey Alfa. Alguien que estuviera a su lado como un igual, no solo como un activo político. ¿Y crees que tú eres esa persona?, preguntó ella arqueando una ceja. Tú, que apenas puedes manejar la jerarquía social de tu propia manada, ¿crees que puedes navegar por la política de todo un territorio? La sala se quedó en silencio. Fue un insulto directo, lanzado con precisión quirúrgica, diseñado para hacerme reaccionar violentamente o derrumbarme. Sentí a Donovan tensarse a mi lado. Sentí su rabia crecer a través del vínculo, pero algo en mí cambió. Tal vez fue el agotamiento de intentar ser perfecta,
O tal vez fue comprender por fin lo que Na quería decir con tener la verdad de mi lado. Fuera lo que fuera, sentí que mi columna vertebral se enderezaba. Sentí que mi lobo se levantaba para afrontar el reto. Tienes razón, dije con claridad. No puedo manejar la política de la manada como tú. No tengo décadas de experiencia manipulando alianzas y orquestando juegos de poder. Pero no lo necesito, porque eso no es lo que Donovan necesita de mí. Necesita a alguien que le diga la verdad incluso cuando sea incómoda. Alguien que le recuerde que el poder no significa nada sin compasión. Alguien que lo quiera por lo que es, no por lo que puede darles. Me giro para mirar a todo el consejo, dejando que vean la convicción en mis ojos. Podéis cuestionar mis antecedentes todo lo que queráis. Podéis ponerme a prueba, desafiarme e intentar demostrar que no soy digna. Pero no podéis cambiar el vínculo que nos une. Y no pueden cambiar el hecho de que él me eligió. No porque fuera políticamente conveniente o estratégicamente sensato, sino porque la propia luna dijo que estamos destinados a estar juntos. Así que o lo aceptan o pasan el resto de sus vidas luchando una batalla que ya han perdido. El silencio que siguió fue absoluto. La expresión de Elena se había congelado en algún punto entre la sorpresa y la furia. Varios otros miembros del consejo parecían incómodos, inseguros, pero uno, un hombre mayor con cabello plateado y ojos amables, sonreía levemente. Bien dicho, murmuró en voz alta. Quizás la luna sabía exactamente lo que hacía, después de todo. La mano de Donovan encontró la mía y la apretó una vez. A través del vínculo, sentí su orgullo, su amor, su absoluta certeza de que yo estaba exactamente donde debía estar. Elena recuperó la compostura, aunque su sonrisa era tensa. El consejo tomará en consideración tus palabras. Mientras tanto, hay asuntos prácticos que discutir. El anuncio formal de vuestro emparejamiento deberá hacerse a todos los territorios. Habrá una ceremonia, habrá una celebración, interrumpió Donovan, no un juicio. Eleanor es mi compañera y será bienvenida como tal. Cualquiera que tenga algún problema con eso puede discutirlo directamente conmigo. La amenaza era clara. Los miembros del consejo se movieron incómodos, pero nadie lo desafió. Elena inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, aunque sus ojos prometían que esto no había terminado. La reunión continuó durante otra hora, tratando temas logísticos, tradiciones y expectativas que me hicieron dar vueltas la cabeza. Pero lo peor había pasado. Les había plantado cara y había sobrevivido. Las semanas siguientes se difuminaron en una mezcla caótica de aprendizaje y adaptación, y en ocasiones, ganas de escondernos en nuestros aposentos y no salir nunca. Na se convirtió en mi compañero constante, enseñándome el intrincado baile social de la política de la manada. Garrett poco a poco se fue ablandando conmigo, sobre todo después de que mediara con éxito en una disputa entre dos familias de alto rango que llevaban meses enfrentadas. Incluso Sienna esbozó una sonrisa una vez, cuando entré por casualidad en una reunión de seguridad y ofrecí una perspectiva inesperada sobre una posible amenaza. Pero el verdadero cambio se produjo 6 semanas después de mi llegada, durante una reunión de los alfas regionales. Un joven lobo del territorio occidental había resultado herido durante un ejercicio de entrenamiento. La herida se infectó y se extendió a pesar de los esfuerzos de su sanador. Lo habían traído a nuestro territorio como último recurso, con la esperanza de que nuestras instalaciones médicas más avanzadas pudieran ayudar. Estaba con Nina cuando recibimos la llamada y algo en la descripción de los síntomas me trajo un recuerdo. La voz de mi madre explicando una rara reacción a la contaminación por plata. Yo tenía 12 años y apenas prestaba atención, pero ella me hizo escribirlo de todos modos. Necesito verlo, le dije a Sienna, que había venido a buscarme. Eleanor, no eres una sanadora entrenada. Mi madre lo era, y me enseñó cosas que tu personal médico quizá no sepa. Ya me dirigía a la enfermería. Por favor, quizá pueda ayudar. Lo que siguió fueron horas tensas de trabajo junto a los médicos de la manada, rebuscando en los viejos diarios de mi madre el protocolo de tratamiento, administrando con cuidado las hierbas que yo había cultivado en sus jardines. El alfa occidental observaba con un escepticismo apenas disimulado, pero Donovan se mantuvo a mi lado, con una fe absoluta. El joven lobo sobrevivió, más que sobrevivir. Se recuperó por completo, algo que los médicos admitieron que no esperaban. La noticia se difundió rápidamente.
La compañera del rey Alfa había salvado a un lobo moribundo, utilizando nada más que antiguos conocimientos sobre hierbas e intuición. No era llamativo, ni político, ni tradicionalmente poderoso, pero era real, era útil, era algo que solo yo podía haber hecho. Elena me acorraló en el pasillo 3 días después. «Lo has hecho muy bien», dijo con rigidez, refiriéndose al lobo occidental. «Gracias». Esperé a que cayera el otro zapato. Me estudió durante un largo momento. «Te debo una disculpa, Eleanor. Te juzgué basándome en lo que creía que debías ser, en lugar de ver lo que eres. No eres la compañera tradicional de un alfa, pero quizá eso es precisamente lo que necesita esta manada». Hizo una pausa. «Quizá eso es lo que necesita Donovan». No fue una rendición total. Elena era demasiado orgullosa para eso, pero fue una rama de olivo. La acepté. «Todavía estoy aprendiendo», admití. «Cometeré errores». «Sí, todos los cometemos. La diferencia está en si aprendemos de ellos». Casi sonrió. «Tu madre estaría orgullosa de ti». Las palabras me impactaron más de lo que esperaba, y de repente sentí un ardor detrás de los ojos. «La conociste brevemente. Hace muchos años, Sarah Hayes tenía el don de ver lo que otros no veían. Parece que heredaste de ella algo más que sus jardines de hierbas». Elena asintió una vez y luego se alejó, dejándome de pie en el pasillo vacío con lágrimas corriendo por mi rostro y algo cálido y sanador instalándose en mi pecho. 3 meses después de la ceremonia de apareamiento, Donovan y yo nos paramos en la misma plataforma donde me había enfrentado al consejo. Pero esta vez, la sala estaba llena de lobos de todos los rincones del territorio. El anuncio formal de nuestro emparejamiento, seguido de la ceremonia que me convertiría oficialmente no solo en su compañera, sino en su reconocida socia en el liderazgo. Llevaba un vestido que Na me había ayudado a elegir, blanco con delicados bordados plateados que reflejaban la luz, elegante y fuerte. Mi pálido cabello estaba entretejido con flores del jardín de mi madre, un pedazo de mi hogar integrado en esta nueva vida. Donovan estaba impresionante con su traje formal, pero fue la expresión de su rostro lo que me hizo doler el corazón. Maravilla, amor y orgullo se entremezclaban mientras me tomaba de la mano. «¿Lista?», susurró. «No, pero hagámoslo de todos modos». Sonrió, feroz y hermoso, y se volvió para dirigirse a la asamblea. «Hace 3 meses vine a una ceremonia regional de apareamiento sin esperar nada. Había buscado durante años, conocido a cientos de lobos y no había encontrado a nadie con quien sintiera esa conexión. Casi había perdido la esperanza». Su mano se apretó sobre la mía y entonces apareció Eleanor. Derramó vino sobre mí. Parecía aterrorizada y supe al instante que la había estado esperando toda mi vida. Las risas se extendieron entre la multitud, cálidas y sinceras. «No es lo que nadie esperaba», continuó. «Especialmente ella. Venía de una manada pequeña, de un origen humilde, sin formación en política ni liderazgo. El consejo tenía sus reservas. Demonios, Eleanor tenía sus reservas. Más risas. Pero en los últimos 3 meses ha demostrado algo más importante que los lazos sanguíneos o las conexiones políticas. Ha demostrado que el liderazgo no tiene que ver con tu origen, tiene que ver con quién eliges ser. Y Eleanor eligió el coraje por encima del miedo. Eligió la compasión por encima de la política. Eligió el amor por encima de la seguridad. Se volvió hacia mí, acariciándome el rostro con ambas manos. «Eres mi compañera, mi pareja, mi reina, no porque lo exija la tradición, sino porque la luna sabía lo que hacía cuando nos unió. Te amo, Eleanor Hayes, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca dudes de tu lugar a mi lado». La ceremonia en sí fue preciosa. Palabras antiguas pronunciadas en la lengua antigua que me marcaban como suya en todos los aspectos importantes para la sociedad de los lobos. Pero fue el momento posterior, cuando toda la asamblea se puso en pie en señal de reconocimiento, lo que rompió algo dentro de mí. Me aceptaban, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque me lo había ganado. Más tarde, mucho más tarde, cuando la celebración había terminado y finalmente habíamos escapado a nuestros aposentos, Donovan me llevó al balcón para mirar las estrellas. El vínculo entre nosotros se había fortalecido con el paso de los meses. Se había convertido en algo que se parecía menos a una necesidad desesperada y más a volver a casa. «¿Te arrepientes de algo?», me preguntó, rodeándome con sus brazos por detrás. «Ni lo más mínimo». Me recosté contra su pecho.
aunque todavía no puedo creer que mi vida cambiara porque te derramé vino encima. El mejor accidente de mi vida, murmuró. Las palabras que había pronunciado aquella primera noche. Eleyanar, necesito que entiendas algo. Ese día, en la ceremonia, no solo te convertiste en mi compañera, me salvaste de un futuro de matrimonios políticos y alianzas calculadas, y de perder poco a poco las partes de mí misma que me hacían ser quien soy. Me devolviste a la vida. Me giré entre sus brazos para mirarle a la cara. Tú también me salvaste de la invisibilidad, de creer que no merecía ocupar un lugar en el mundo. Tú me viste, Donovan. Me viste de verdad, y no apartaste la mirada. Entonces me besó, lento y profundo y lleno de promesas. A través del vínculo sentí su amor, su compromiso, su certeza inquebrantable de que afrontaríamos juntos lo que viniera después. Debajo de nosotros, el territorio se extendía en la oscuridad. 3000 lobos que nos buscaban en busca de liderazgo, orientación y esperanza. Debería haber sido aterrador. Quizás alguna vez lo había sido, pero allí, envuelta en los brazos de mi pareja, sintiendo el vínculo entre nosotros como una canción que siempre había conocido, pero que nunca había escuchado antes, sentí algo que nunca había esperado sentir. Me sentí preparada. Cualesquiera que fueran los retos, las pruebas y las amenazas políticas que Elena o cualquier otra persona nos lanzaran, los afrontaríamos juntos. La chica invisible en el Rey Alfa, unida por el destino, la elección y la sincronización perfecta de la luna. Le había derramado vino encima en una ceremonia de apareamiento y de alguna manera, imposiblemente, ese momento de torpeza me había llevado hasta aquí, a un hogar que nunca había imaginado, a un amor que nunca pensé que merecía, a un futuro que se extendía ante nosotros, brillante y lleno de posibilidades. La luna sabía exactamente lo que hacía. Después de todo, 5 años más tarde, me encontraba en el mismo lugar del balcón, pero todo había cambiado. Abajo, el territorio había crecido, se había expandido y florecido bajo un liderazgo que valoraba la compasión junto con la fuerza. Las reuniones del consejo se habían vuelto colaborativas en lugar de combativas. Elena había pasado de ser una antagonista a una aliada inesperada. Naz se había convertido en mi mejor amiga y mi consejera de mayor confianza. Y Donovan, ahí estás, apareció detrás de mí, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura, con la mano descansando sobre el suave bulto de mi vientre. Se supone que debes descansar. Estoy embarazada, no rota, le dije, pero me recosté en su calor de todos modos. Llevas a mi hija. Eso es básicamente lo mismo que ser invaluable e irreemplazable. Me dio un beso en la sien. ¿En qué piensas cuando recuerdas aquella noche? La ceremonia de apareamiento, lo aterrada que estaba. Cubrí su mano con la mía. Estaba tan segura de que nunca pertenecería a este lugar. Y ahora no puedo imaginarme estar en ningún otro sitio. Giré la cabeza para besarlo. Aunque sigo manteniendo que derramar vino sobre ti fue un accidente. El mejor accidente de nuestras vidas, dijo, y me llevó al interior, al calor del hogar que habíamos construido juntos, al futuro que estábamos creando día a día. La chica invisible se había convertido en reina, no por su linaje, ni por maniobras políticas, ni por intentar ser alguien que no era, sino por mantenerse fiel a sí misma, por elegir el valor, por creer, incluso cuando parecía imposible, que estaba exactamente donde debía estar. Y tenía razón.